Buenos días, Dios les bendiga, hermanos, gracias, amén. Sí. Ya está acabando. Dios nos bendiga a todos en este primer día de la semana. Espero que estemos gozosos en el Señor, porque todo el tiempo ha estado con nosotros, siempre nos bendice. Su presencia, dice, siempre está con nosotros, aunque a veces no la sentamos, no la veamos. Dice que una historia que sucedió en los años 80, hablando de la presencia de Dios, que 4 jóvenes se pusieron a buscar a Dios y decían, bueno, llegamos a la congregación, pero no ven muchos cambios, no pasan muchas cosas en nuestra vida, queremos sentirlo, queremos realmente, ¿verdad?, sentir la presencia de Dios. Ya como jóvenes, ¿verdad?, optaron por un día, los 4 dijeron, vámonos a una montaña, llegamos como él, y pusieron unos trozos de madera, se subieron hasta lo alto, casi estaríamos hablando como si fuera el Nevado de Toluca, ¿no?, que hace mucho frío, y ellos confiando en la palabra de Dios, y ellos no llevaron más nada que dijeron, queremos una prueba, queremos los 4, nada más, no lo va a ver nadie. En ese tiempo no había celulares para grabar, y entonces dijeron, queremos una prueba, queremos que encienda esos palitos y así nos conforte, y mañana va a quedar entre nosotros, no nadie más. Nosotros queremos fortalecer nuestra fe, nuestra creencia, ¿verdad?, viendo como los profetas, como Moisés, como Israel. Entonces queremos nosotros verlo. Y no queremos imponerte mucha carga, es simplemente que enciendas esos palitos y no vamos a comer. Se la pasaron toda la noche ahí, no querían despegarse, terminaron todos bien abrazados, no había calor, no había nada, y nunca se encendieron. Tuvieron que bajar de allá ya con una hipotermia tremenda, y fueron a buscar. Nunca se encendieron los trocitos de madera. Muchas personas buscan precisamente, dice, la presencia de Dios en lo material, o muestran. ¿Cuántas veces hemos ido, bueno, un servidor, la primera vez que platicaba a mis hermanos, que cuando yo empecé a llegar a una iglesia, que está acá en el centro, yo veía que todos se subían a las bancas, unos brincaban de ahí para acá, otros en medio bailaban. Entonces yo le pregunté a la persona que me llevó por primera vez, yo le decía, ¿qué pasa? Y me dice, no, pues es que el Espíritu Santo. Pero yo veía a otros sentados y quietecitos, y leo, no. Dice, tal vez ellos han pecado, así que el Espíritu Santo ni lo voltea a ver. O sea, hasta a mí me decía, bueno, yo no sabía absolutamente nada. Y y conforme seguí llegando, no todos los domingos, pero me invitaba, llegaba y pasaba siempre lo mismo. Me inscribieron para un curso para que yo me bautizara, me vendieron un librito y tenía que llegar en 3 semanas. Lo empecé a hacer, pero en realidad no sabía nada, no entendía absolutamente nada. Entonces, llega el tiempo en que ellos participan en la cena, y ese día estaba lleno. Y otra vez yo me quedé sentado, y casi más de 2 horas era la batería, era la música, y pues el Espíritu Santo. Y yo volteé a ver hacia mi lado izquierdo y veía a una muchacha sentada, y se me quedaban viendo, y agachaban mi cabeza. Y le digo otra vez a mi amigo, bueno, y ella no, se queda bien. Tal vez es porque es que trae zapatillas, a lo mejor por eso. O es que traigo la falda más corta. Y yo decía entre mí, ¿cuándo yo voy a experimentar eso? O sea, yo veía que hablaban y tantas cosas. Yo decía, cuando oraba yo y decía, ¿cuándo yo podré estar así? Luego me invitan a la segunda del Águila, y
pasaba así, todo en el suelo, y yo era el único parado y me daba pena. Ya me evidenciaron aquí, que hago, me tiro, me quedo parado. Porque van a decir, este es tan carnal, ¿no? Que el Espíritu Santo ni lo toca. Y todo para ir, nada más lo tocaban y caía. Entonces yo sí realmente había mucha incertidumbre. Yo me preguntaba qué pasa con todo eso. No niego que ellos fueran auténticos, no lo sé, ¿verdad? Pero el problema en mí es que nunca sentí haciendo, nunca tampoco me llegué a bautizar en ninguna de ellas. Y como que algo no encajaba en mí, decía el Señor. Y yo me puse un día a orar y yo dije, Señor, tú ponme donde tú sepas que hay uno, porque el hombre miente, el hombre puede decir, vente a la mía. Hace años también mi esposo me decía que nos bautizáramos con los mormones, llegaban a la casa también. Entonces había una guerra de todos. Entonces yo decía entre mí, ya no quiero más nada, ya no quiero ver a nadie aquí. Todos me decía, otro día me dice mi esposa, ya me confirmaron que sí, es el día sábado. Otro llegaba y decía que era el domingo. Entonces yo paré y le digo, ya no. Entonces me puse a orar y le dije, Señor, ponme a esa persona. Pero uno tiene que estar atento también cuando el Señor te habla. Y pasado una semana, lo he platicado también a un vecino del mismo de la cuadra, pasó y me invitó a una clase, y era de la iglesia de Cristo. Posteriormente me consulté. Y me empezaron a dar estudios, clases, y ahora sí entendía yo muchas cosas, empecé a entender, y eso fue lo que me dijo. Yo dije, esto es lo que yo necesito aprender, necesito conocer a Dios en verdad. Pero muchos yo sé que hemos pasado por esa tristeza, y aún siendo cristianos, también nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? A veces no lo decimos, ¿no? Imagínense en esas iglesias, por ejemplo, ahí, que una persona se pare y no haga como ellos, y no se tire, o no brinque, o no haga cosas. ¿Qué es lo que dijo este muchacho? Es que quizás no es muy espiritual, es que quizás por la ropa, es que quizás. Pues si yo me levanto y le digo, Señor, yo llevo aquí 20 años y nunca se puede decir, hombre, este está. Pero tal vez como yo, muchos, incluso de los que un día van a ver este video, se han preguntado sobre la presencia de Dios. ¿Realmente existe? Y los que decimos que somos cristianos, realmente lo hemos sentido, ¿verdad? De poder decir, sí, es cierto. Entonces, realmente en esa búsqueda en la vida nos ha pasado un montón de veces, pero no llegamos a la congregación y traemos muchas cosas por dentro, incluyendo también nosotros, pero no llegamos a la iglesia y decimos, hermano, yo siento Dios al Señor, este domingo yo no quiero más que oren por mí. Es un poco difícil. No digo que no decía, sí llegan los hermanos, sí, pero de 5 o 6 a lo mejor, no sé, del 1 al 10, uno lo dice y 8 no lo decimos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a decir, el hermano que predica, el hermano que pasa al frente, ahora se siente mal, ahora pecó, ¿qué pasa ahí? ¿Qué haría? ¿Por qué no quiere oír nada más que oren por él? ¿Habrá engañado a alguien, a su esposa? ¿Qué habrá pasado? Entonces, por lo tanto, mejor voto, ¿por qué? Pues no decimos, mejor nada. Hay muchas páginas en internet ponen, seguro dice que en tu iglesia no hay. Ponen ahí los más, dice, hermoso es danzar, alabando y adorando a Dios. Muchos pasan de esta cosa. Pero en la vida nosotros, los seres humanos, siempre todos, cristianos y no cristianos, sabemos, quienes decimos experimentamos de esa forma a Dios. No he experimentado nada en 25 años que llevo de cristiano, en 30 años que llevo de cristiano. Pero no tenemos por qué sentirnos humanos, porque la Biblia está llena de las personas, como yo me he dicho, o me decía en ese tiempo, de raros como yo,
¿verdad? Que no sentimos nunca nada de eso. Y está llena de la Biblia. Dice el salmista David, te ha hecho estas preguntas, fíjate. Vamos a leer el Salmo el Salmo 16. Pero preguntas como, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? En los momentos más difíciles. En el Salmo 16, versículo 8, dice, Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. El versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. El 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta palabra tan hermosa, el 11 dice, me muestras la senda, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra hay siempre. Pero no siempre experimentamos eso. Pero no siempre podemos decir así, ¿verdad? Y David escribió muchos años, un poeta, un hombre que dice la Escritura, que yo creo que nos lo dice a nosotros y ya nos morimos de emoción, ¿no? Que dice, no lo dijo un predicador, no lo dijo un profeta, no lo dijo más que Dios se lo dijo, que él era conforme a qué? A su corazón. ¿Te imaginas? ¿Verdad? Un hombre que sentía la presencia de Dios, ¿sí? Pero también hubieron preguntas cuando nosotros no sentimos la presencia de Dios. Preguntas como, ¿por qué, Señor, estás lejos de mí? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Otra pregunta es, ¿por qué me rechazas? Lo escribió también David. O sea, el mismo que era conforme al corazón de Dios, el mismo que ponía aderezas mesa delante de ti, ahora dice, ¿por qué me rechazas? Y también dijo, ¿por qué me has abandonado? Es que interesante, ¿verdad? Como el mismo que escribía cosas bellas hacia Dios, un día como ser humano sintió la lejanía del Señor. Sentía que Dios estaba lejos, que el Señor se había apartado, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros hemos pasado por ese momento como cristianos, lo sabemos. Lo sabemos que hemos sufrido, ¿verdad? No experimentamos a veces lo que decimos la gloria del Señor, no sentimos la presencia del Señor, ¿verdad? Pero influyen muchos factores en nuestra vida, y no es que el Señor se haya alejado, ¿verdad? Pero influyen muchos factores en nuestra vida. Está catalogado también que problemas como el estrés, la depresión, ¿verdad? Todo ello nos hace sentirlo, aunque no sea así. Dice un libro, si está nublado el cielo, hay veces que nosotros lo vemos que está nublado, pero decimos, está negro, o sea, ni siquiera pareciera que en lugar de ser la 1 de la tarde, parece que son las 8 o 10 de la noche. Y dice, sin embargo, no significa que el sol no esté ahí. O sea, tú dices, mi cielo está oscuro. Muchas personas experimentamos la ausencia de Dios en nuestras vidas a veces, como las nubes, el cielo. ¿Qué distancia tendrán las nubes a donde está el sol? Millones de kilómetros luz. El sol no se mueve ni un ápice, pero la nube de la tormenta opaca ese momento. Pero nunca se mueve de ahí. Entonces muchas veces esa nube de problemas o de adversidades que estamos pasando en la vida nublan el que nosotros podamos en ese momento experimentar la presencia o decir, te siento que alabo. Al menos eso creemos, es un hecho que nosotros en nuestra mente lo estamos pensando.
creemos que no está allí, en medio del hospital, en medio de una prisión, ¿verdad? En medio de una enfermedad o en el momento que un familiar fallece. Miren, los hospitales, hace tiempo falleció un amigo mío y llegaban, era Pentecostés, y llegaban, y un día, yo por el trabajo nada más iba a visitar, pero un día me dice la hermana, me marca y me dice, quiero que vengas porque quiero hablar contigo. Y le digo, sí, yo voy. Y cuando llegué me dice, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de tantos pastores. Ahí se dice así. Entonces, me dice, quiero que tú me digas por qué estoy sufriendo. Él predicó como 48 años en palabra de Dios. Y me dice, porque todos dicen que voy a salir. Y todos le dicen a mi familia, no te preocupes, Dios me reveló que para mañana sale caminando. Y el otro, que la libra de esto. Y todos decían, entonces la familia estaba contenta, el Señor ya declaró que va a salir. Y para no hacer la lucha, le hablé de la escritura, desde luego, aunque él la conoce, pero yo le hablé y oramos juntos. A los 3 días entró en terapia intensiva y a los 5 días falleció. La familia no quería saber nada de Dios. La familia, la hermana que empezaba a congregarse, que llegaba, decía 4 o 5 pasaron diciendo que iba a salir. Y falleció. Obviamente no entendí. Pero muchas veces decimos, entonces, ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Nosotros decimos, bueno, es que fue su voluntad, sí. Claro, siempre será su voluntad. Pero es de humanos sentirnos así. Vamos a ver varios textos bíblicos de la presencia de Dios. Pero queremos antes verlo. Salmo 88. El profeta David, volvemos otra vez al Salmo 88. Dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti, llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Entonces, consta que David oraba, ¿no? Porque dice, porque mi alma está hastiada de mal y mi vida cercana al Seol. Dice, inclina tu oído de Dios. O sea, él decía, no me está escuchando. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Fíjate. Has alejado de mí mis conocidos. Se fueron los conocidos también, los amiguitos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día he extendido a ti mis manos. Esto está hablando en estos, hasta el 9, de un hombre que está tirado en el suelo clamando a Dios, que no siente la presencia de Dios. Y aparte dice, me has humillado, ¿verdad? ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? Es de la pregunta como un poquito sarcástica, ¿no? Dice, ¿manifestará entonces tu maravilla a los muertos? O sea, es decir, yo ya me estoy muriendo, ¿verdad? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Es decir, ¿vas a dejar que yo muera? Y entonces, ¿qué? ¿Ya muerto me voy a levantar a alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el lavador? A veces cuando estamos en ese cuadro así, decimos, Señor, o sea, yo me bauticé, me entregué para predicarte, yo ya muerto voy a salir a predicar, ¿verdad? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? Siguen preguntando eso. Y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti, porque, oh Jehová, desechas mi alma. Es una pregunta, perdón. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí
tu rostro. ¿Eh? No veía el rostro David de Dios. El 15 dice, yo estoy afligido y menesteroso, desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Hermano, todo este salmo lo podemos acabar ahora mismo. Pero pocas veces nosotros estudiamos de esa manera. Pocas veces nosotros, cuando alguien está en un conflicto, cuando está en un problema, le dicen, tú mira, a ver, te voy a tranquilizar. Vámonos al Salmo 88 del 1 hasta que termine. Eso te va a animar muchísimo. No lo creo que te vaya a animar. De decirle a una persona, no, si tienes razón, David también lo sentí. Y David era conforme al corazón de Dios. Pues si yo no lo soy, ¿verdad? Entonces, es cuando nosotros no experimentamos. Pero no es que el sol no esté ahí, es que la nube de los problemas lo está ocultando. ¿Verdad? Lo está ocultando. Dice Salmo 13. Salmo 13. Dice, hace otra vez, sigue con sus preguntas David y dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejeros en mi alma, con tristezas en mi corazón en cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no digan mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O sea, termina dándole la gloria al Señor. ¿Verdad? Fíjense que dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Ya apela a la misericordia y dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Eso es todo. Cantaré a Jehová. Fíjense qué importante para el Señor. Cuando el profeta Elías también igual estaba detenido y él ya quería también que lo mataran. Había tenido muchos triunfos, a él sí le había encendido el holocausto a Dios, ¿verdad? Entonces sí le probó, demostró que era el Dios de Israel, el Dios que adoraban los hebreos. Y sin embargo, terminando esa batalla, él cae en depresión, tristeza, y le pide al Señor que lo mate, que le quite la vida. Pero no solamente a él, sino también vemos al apóstol Pablo, también cuando el naufragio, que lo platicamos la vez pasada, que siempre tiene algo particular el Señor para nosotros. Fíjense, hermanos, dice que Elías estaba allá adentro, tembló la tierra, pero decía, Dios no está ahí. Dios está en el susurro. Sopló un viento y allí está. Pero no dice que estaba en la entrada de la cueva, estaba con él. Con Daniel en la cárcel, decía Daniel, oro al Señor y el Señor desde allá afuera me dice que no. Dice que estaba con él en la cárcel también. Estaba ahí justo al lado de él. Estaba justo al lado de Elías. Estaba justo al lado de Moisés cuando tuvo miedo. Estuvo justo al lado de Pablo cuando el barco se hundía. Le dice el ángel, mandó un ángel y le dice, fíjese que a Elías y a él le dice, come, duerme. ¿No? Hoy en día cuando hablamos de una persona en depresión no de estrés, pero depresión es más profundo. Cuadro depresivo, no quiere nada. Y es terrible que le digas a la persona, mira, báñate, vístete y diviértate, eso no sirve. Además ya no va a atacar nada. Además no quieren ni comer. Pero en ese momento el Señor dice, se lo dijo a Elías, se lo dice a Pablo también, hermano. El apóstol Pablo dice, se está hundiendo ya todo. Y le dice a Pablo, ninguno de ellos se va a perder. Todos van a vivir, pero coman todos, descansen. ¿Cómo puedes descansar y comer en medio de la tormenta? El barco se está hundiendo, ¿no? ¿Cómo puede Elías le dice, come, duerme, ¿no? Sabiendo que venían a matarlo. Y el Señor dice, nútrete, porque el cuerpo se debilita.
Entre más una persona esté en un cuadro depresivo y menos coma, más cae en ese abismo profundo. Al grado que tengo un amigo que murió en un cuadro depresivo y con análisis en la mano y estudio no tenía nada, ni diabetes, ni hipertensión, ni nada. Hasta se quedó dormido, se murió. 3 meses en un cuadro depresivo. Entonces, se va desnutriendo el cuerpo y el Señor confirma. Imagínense que nosotros te avisan, sales del hospital y te dicen que es una enfermedad gravísima la que tiene tu familia. Y tú dices, ok, muchas gracias, con permiso, voy a restaurar, voy a tomar un café, me da un croissant, no pasa nada. Es difícil que lo hagamos, ¿verdad? Es difícil. Pero el Señor está en medio del susurro. El Señor está ahí con nosotros, ¿verdad? Y nos habla todo el tiempo. Nos está hablando, ¿verdad? Dice el Salmo 22. Salmo 22. 1 y 2 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es decir, estaba hora y hora y hora y no escuchaba. Y es más, no dormía. ¿A alguien le ha pasado que no duerme? Los problemas que quitan los sueños. No duerme. Yo llegué a tomar antidepresivos. Yo ya la verdad quería dormir. Pero solamente 1 hora o 2 horas y mi mente me regresaba al problema y todo mi cuerpo empezaba a temblar. Y esa es la situación. Mucha gente dice, oye, ¿no tienes una valerianita o una pasiflora para dormir? ¿Qué problema? Es bueno tomarse, es necesario dormir, pero el problema, si no se resuelve, va a vivir toda la vida con la valeriana, ¿verdad? No, yo duermo muy bien y no porque no tenga problemas, ¿verdad? Pero en paz me acostaré, ¿cómo dice? En paz me acostaré, porque solo tú, Señor. Claro, la fe y la confianza en el Señor, ¿verdad? Y dice David, yo clamo, y dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas. Mi hermano hace rato lo mencionó, dice, si alguno está enfermo, ore, ¿verdad? Si alguno está contento, cante alabanza al Señor, ¿verdad? Adorar al dueño de todo el universo, ¿verdad? ¿Ok? Juan 10:30. Juan 10:30 dice, mencionando, dice, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Dice, bueno, él está diciendo que uno somos, sí. Pero cuando estaba en la cruz, y lo que vamos a leer también del salmista David, dijo, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Para que se cumpliese la escritura. Muchos dicen, ¿por qué iba a decir si él era Dios? ¿Por qué decía así? O he escuchado preguntas que dicen, ¿a quién oraba Jesús? Si ustedes dicen que es Dios. Entonces dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero también le dice, cuando está ya, después que resucita, le dice a los apóstoles, esto es para que se cumpliera. Porque ya lo habían leído en el Salmo, recuerden. Pero tenía que ser así, porque dice que no tenemos a un sumo sacerdote que no haya sufrido, que no conozca de nuestros problemas de debilidad. Él también lo sufrió. Él también, como nosotros a veces dice, Señor, bueno, estás en medio de la economía, en medio de las guerras. Hoy más que nunca, el miércoles escuchaba la noticia, más de 240 personas murieron en la franja de Gaza por falta de comida. ¿Y qué dice Israel? No llevamos comida, dice, porque los de Hamas y los grupos terroristas se disfrazan de personas comunes y comen de ellos mismos. Es decir, nosotros mismos estamos alimentando a esos grupos terroristas. Por lo tanto, eso no llevamos, y entonces los que no son se mueren de hambre. ¿Qué culpa tienen? Y nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a sentir la presencia de Dios aún en lo más
difícil que estemos pasando, en la situación más adversa, tenemos que aprender a sentir esa presencia de Dios. Y no como los demás, que muchos necesitan experimentarlo, lo han llevado a lo material, ¿verdad? Es decir, si no lo tengo, vamos a leer algunos textos bíblicos de él. Dice, siempre dice, queremos que Dios nos dé una visión empírica para creer así mucho más todavía en Él. Queremos una señal, ¿verdad? Señal nos da todo el tiempo, como se la dio al profeta a través de Jesús. Señal nos la da, ¿verdad? Hay personas que están pasando problemas con sus parejas tal vez, o con sus hijos, y viene pues, vamos a buscar a Dios, o tienes que ponerlo en manos de Dios. No oímos la solución. No oímos la solución a veces que el Señor a veces nos da. Yo le platicaba a mi hermano que muchas veces la más simplicidad, podríamos decir, yo lo he visto. No sé, fácil 3, 4 veces. Y le platicaba a mi hermano que hace como 12 años iban a operar a mi esposa. Y el doctor dijo que era muy arriesgado, que ella había tenido 3 cirugías anteriores, que tantas complicaciones, pero dijo que es necesario. Y entonces le dije, vamos a orar a las 10, 11 de la noche. Y ya estaba todo listo, dice, mañana como a las 11 entra al quirófano. A la 1 de la mañana llega la trabajadora social y dice, ¿qué creen? No se va a poder hacer, porque ayer se venció la membresía de seguro, hoy la señora ya no tiene seguro. Y entonces yo le digo, acabamos de orar al Señor. Y llamamos un carro, un taxi, y me la llevé a la casa. Eso hace 12 años y no se ha operado. Ahí está. Y dijo el doctor, mira, que lo único que le puedo decir es que lleve una dieta verde totalmente, que se cuide mucho y que Dios nos listo. Y ahí hace más de 12 años. Escuchamos, oramos y esto. ¿Está bien? Sí, está bien, le digo. Entonces, a veces en lo más mínimo alguien llega y te dice que había un soldado que venía huyendo porque pues ya era prácticamente el último que estaban ya, que quedaba con vida, y venía huyendo, y de repente se mete atrás de un árbol y dice, Señor, ayúdame, ten misericordia. Y seguía corriendo, y entonces vio unas cuevas y dijo, en esas cuevas me meteré, y ya, que sea lo que Dios quiera, se me va a alcanzar el enemigo. Y se veía a lo lejos que venían, y venían peinando, se dice, la zona, y veían un hueco y ahí disparaban, o sea, era acabarlo con todo. Y se mete en una de tantas cuevas y digo, hasta aquí, por lo menos aquí ya quedaré sepultado. Y de repente, a lo lejos oía que venía. Y de repente aparece una araña y entra en la cueva. Y empieza a tejer, y a tejer, y a tejer, ahí en la entrada la arañita. De repente oye que ya se oían las voces de la otra cueva y las ametralladoras te disparaban en el interior por si alguien se había escondido. Y de repente llegan a la entrada de esa cueva y le iba a disparar y el otro le dice, espérate, ¿dónde está? ¿Por qué? Ahí no ha entrado nadie. ¿Por qué? No ven la telaraña. Si hubiera entrado alguien, dice, no estuviera la telaraña. Pero si ahí está la araña, no ha entrado nadie, ni gaste las balas, y se fue. Solo una araña, un cielo. ¿Se da cuenta cómo en lo más mínimo el Señor nos habla? Pero tenemos que estar en ese momento. Por eso el Señor no es tanto de que diga en el momento del problema, el problema que yo tengo es de hacer tanto aspaviento, sino buscar al Señor, ponernos en las manos de Él y decirle, Señor, aquí estoy. Y de repente escuchar su voz, y viene la solución. A veces no nos puede gustar, a veces puede decir, como dijo David, apartaste a mis amigos de mí. A lo mejor se van tus amigos del Señor, pero era mi mejor amiga. No, porque yo estoy viendo que ella o él está hablando de ti con los demás. Y así como habla de ti con los demás, habla contigo de los otros, habla con todos. Tú no te das cuenta que te estás fingiendo, pero yo sí lo veo. Y la partida, eso no son amigos.
Y tú dices, no me gusta mucho que mi amiga me haya dejado de hablar, pero bueno, el Señor sabrá por qué. O me echaron de ese trabajo, sí, pero pronto ese trabajo iba a traer muchos problemas y entonces mejor yo te retiré. Entonces, tenemos que estar atentos a la voz de Dios, ¿verdad? A las señales que el Señor nos da cuando nosotros, ¿verdad? En verdad deseamos escuchar. Pero vamos a avanzar un poquito, ¿verdad? Jesús nos responde todas estas preguntas que nos hemos hecho. La palabra de nuestro Dios nos la responde, que aunque no nos guste. Dice Mateo 16. Mateo, capítulo 16, versículo 1. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Y el versículo 2 dice: mas él respondió, les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y el 4 que dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Por eso dura la palabra. Dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Muchas personas creen que por ser tan buenos, Dios tiene la tristeza o la triste noticia para todos aquellos que escuchan estos mensajes, es que no hay nadie. Ni uno solo. Dice la Escritura, dice: por cuanto todos pecaron, no dice nada más uno, todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues, por lo tanto, necesitamos todos, la sangre de Cristo que venga a redimir, que venga a limpiarnos, porque de otra manera no se puede. No hay otro camino, no hay otro camino, otra forma de ser. Entonces dice: demanda señal, pero no tendrá más señal que la de quién, que la de Jonás. Eso es todo lo que el Señor ahora a nosotros nos ha dado. Si alguien dice: muéstrame una señal, ¿qué le vamos a dar? El Evangelio. Que Cristo murió y resucitó. Esa es la señal, la única que Él nos ha dado a esta generación. Anteriormente ellos se guiaban por señales, por eso los fariseos le dijeron: ¿qué señal nos da? Porque Moisés, ellos estudian la Torah y dice: Moisés le pidió señales y Jehová le dio señales. Ve, habla con Faraón y dile que voy a mandar esta plaga, ¿verdad? ¿Y qué otra señal tenían en el desierto? Tenían ¿qué? El fuego, ¿verdad?, que descendía en el lugar del tabernáculo, ¿verdad?, en la noche, y en el día lo seguía una nube. Señales y señales y señales. Por eso la gente hoy piensa que el Señor tiene que estar mandando señales como tal. Entonces debe ser que necesito sentir, no sé, estaban orando y yo sentí que la mitad del cuerpo se me entumía, ¿verdad? A lo mejor es la mala circulación, también sentí que tomaba. O hay personas que dicen: yo entré ahí, oraron, cantaron y me desmayé. Bueno, no, también se desmayan la gente porque se le baja la tensión arterial. No necesariamente porque Dios esté obrando de eso. Entonces, no, dice él claramente, Jesús lo dijo: a esta generación no le daré más señal que la de Jonás. Eso es todo lo que necesitan, nada más. ¿Verdad? Dice: los sentimientos, las emociones influyen en todo esa. Vamos a avanzar un poquito. Primera de Samuel. Primera de Samuel 4. Ahí está puesto. Dice: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, y corrieron de la batalla un hombre de Benjamín. Llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas a toda la ciudad, gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este?
y aquel hombre vino a prisa y dio la nueva. Era ya Elí, fíjense bien, de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver, era ciego. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Finees fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Fíjense qué importante. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Es decir, le quitaron la presencia de Dios a Israel, Israel salió huyendo, su poder se había acabado. Le quitaron el arca. Elí dijo esto: vino a la casa de Israel la tragedia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puede quitar como a este sacerdote hasta la misma vida? ¿Por qué la podemos? La presencia de Dios. ¿Cómo la podemos apartar? ¿Por las nubes de la adversidad? ¿Por nuestras emociones? ¿Por nuestro carácter? Apartamos la presencia de Dios en el hogar, en el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestra actitud. Porque a veces decimos: ¿cómo es que la tragedia vino a mi casa? ¿Cómo llegó ahí? No nos dimos cuenta que los filisteos nos arrebataron la presencia de Dios. Israel salió huyendo, estaban derrotados, acabados. Desde luego, ¿de qué sirve el templo? Ahora mismo ellos tienen un templo, ya hicieron el tercer templo, pero no pueden abrirlo, no pueden porque no tienen el arca. Entonces ellos ya quieren hacer sacrificio atrás, pero no tienen la presencia. Si no está el arca, no pueden hacer sacrificio, no sirve de nada. Entonces, si no está la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces no sirve de nada. Entonces dice David: de día y de noche yo clamo, pero no te veo. Escondes tu rostro de mí, ¿verdad? Entonces tenemos que vigilar nuestras vidas acá en instante, de que el enemigo no aparte la presencia de Dios en cada uno de nosotros, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Y es lo que dice aquí. Entonces, se mató, ¿verdad? Se mató este profeta. Dice: la presencia de Dios era manifiesta en aquel tiempo de muchas formas. Ahí lo menciona: en la nube en el desierto, Éxodo 13:21, la columna de fuego, ¿verdad? 40 años, generaciones lo vieron, que cuando el pueblo avanzaba, esa la voz de la presencia de Dios descendió, ¿verdad? Dice: canta. La presencia de Dios es la que sana, la que libera, la que da paz, la que nos llena de gozo, la presencia de Dios. Y aquí dice: ¿dónde está la presencia de Dios? Muchos dicen: en las grandes multitudes. No llegó a la iglesia de Cristo, pues solo son 10, 5. A lo mejor no está Dios ahí, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, ahí lo dice en Mateo 18, dice: ¿dónde están los qué? Y no necesitamos muchos. Aquí nosotros estamos lo que somos y somos todos los que estamos, ¿verdad? Entonces, el Señor no necesita pantallas grandes. Yo he visto acá hay una iglesia así, tiene, pero pantallas enormes. Donde hay grandes edificios, mucha gente cree que ahí es donde está, ¿verdad? Entonces, tampoco digo que no lo esté, ¿verdad? Puede ser que una iglesia de Cristo. Yo he visto en el internet iglesias de Cristo en Estados Unidos, el otro día una en Londres, el otro día en Europa. Enormes los edificios, y en la pantalla del frente decía: iglesia de Cristo. Qué hermoso, la que día podamos ir para allá. No es que salga Trump de la presidencia. No me dice la oración: ¿dónde está la presencia de Dios? Cuando oras a solas. A mí, además, cuando oramos a solas, cuando nosotros nos metemos en la intimidad con Dios. Hay predicadores que dicen: es que tienes que tener la intimidad, sí. Te metes a tu recámara, ahí te desnudas, ¿verdad? Espiritualmente de la presencia de Dios, ante la presencia de Dios, perdón. Cuando estás pasando un problema, en ese momento te aíslas y oras. Esa es la oración más sincera que nosotros podemos dar, ¿verdad? Dice: cuando imagínate, estás en el hospital y esperas una respuesta, un diagnóstico,
Esa es la oración más sincera. A veces no es media hora de oración, es simplemente cerrar los ojos y decir, Señor, haz tu voluntad. Ayúdame, dame fuerzas para resistir lo que yo voy a escuchar ahora. ¿Verdad? Dame fuerzas. Un día estaba llorando ahí en la entrada del seguro de Tierra Colorada, estaba ahí afuera de la cafetería permanente. Y vi, no me atreví a levantar la mirada porque tenía el rostro inflamado. Y veo dos piecitos así que se pusieron dos y me hacen así. Y yo no me dígame. Y me dice, sé que está sufriendo, ¿puedo orar por usted? Y yo nada más le dice que sí. Nunca supe que era, me dio pena porque yo tenía la madre, gracias, de nada. Y ella, entonces, el Señor llega en el momento, en oración, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Dios está, dice, cuando nos reunimos para hablar de Él. Es hermoso cuando nos juntamos, platicamos, tantas bendiciones que Dios nos da, anécdotas que nos pasan en la vida, ¿verdad? Ahí dice en la célula, en las reuniones, podemos hacer reuniones en las casas, con nuestra familia también. ¿Verdad? Aquí menciona que si Dios lo tocó, se cayó, de esas personas que las tocan y caen, pero muchos se caen y se levantan y siguen siendo la misma persona. Dice, ya quedé bien con todos, con el predicador, me tocó, me caí, soy gran espiritual, pero saliendo de ahí, su persona no cambió, ¿verdad? ¿Qué testimonio se tiene en su casa? ¿Podrá decir lo mismo en su pareja, su esposa, sus hijos, los compañeros de trabajo? ¿Verdad? ¿Verdad? Dice, ¿por qué necesitamos la presencia? Es la que nos hace, dice, prosperar, desde luego, en todo lo que nosotros nos pongamos. Vamos a ver ahí en 2 de Samuel, allá al ladito, 2 de Samuel 6. ¿Por qué es necesaria la presencia de nuestro hermoso Dios? Dice que de modo 6:10, 2 de Samuel 6:10, ahí está escrito, dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová, fíjense bien, primero se los había quitado, ahora estando el arca, y no quiso Dios que la llevara a David, sino Obed-Edom, Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Volvió a regresar la presencia de Dios a la casa, ¿verdad? Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios desde casa de Obed-Edom a la ciudad de David. El Señor no quería que lo llevara a Obed-Edom. Entonces, pero entró y hubo bendición, y dice, a causa del arca, a causa de la presencia de Dios, ¿verdad? Prosperó toda su familia. Nosotros somos los que llevamos el arca a nuestras casas, a nuestro trabajo, con nuestros vecinos, aunque a veces cueste un poquito de trabajo. Y dice, cuando lo llevaban el arca de Dios, habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Empezó a hacer los sacrificios, ¿verdad? Así que vamos a llevar la presencia de nuestro Dios a todo lugar, hermano, a todo. Voy a avanzar un poquito aquí para terminar. Decía que cuando alguien te dice, hombre, ya termino, ¿qué le pasa a todo? La presencia de Dios en nuestra vida. Hay muchos textos bíblicos, pueden copiarlos. Isaías 11:2, 42:1, Lucas. Pero Hebreos 10:19-22, vamos a ver. Pueden anotarlo, eso es muy importante. Pero dice, así que hermanos, ahora a nosotros, ¿verdad? Vimos el Antiguo, vamos a nosotros, dice, teniendo libertad para entrar, qué hermoso, ¿no? En el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, miren, con corazón sincero, en plenitud, en plena certidumbre de ¿qué? De fe, purificados los corazones de ¿qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué hermoso, hermano, este texto bíblico de Hebreos 10:19-22.
¿Quiénes? Por eso decía hace rato, no podemos accesar a Dios, a tener la presencia de Dios, si no entramos por la fuerza. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y estas palabras, ¿qué te dicen? Si tú no estás convertido, si tú no estás lavado con la sangre de Cristo, ¿por qué pides la presencia de Dios? David era conforme al corazón de Dios y sentía que estaba lejos. Cuanto más nosotros dice que estábamos lejos, pero Él nos ha reconciliado. Pero tú no te has reconciliado con Dios, al menos si no te has entregado a Cristo. Y dice, a través por el camino nuevo, porque acuérdense que cuando empezó Jesucristo con los apóstoles a predicar, y luego ellos, el libro de los Hechos, empezaron a andar a predicar, le decían los del camino. Decían, ¿quiénes son los que andan? Ahí vienen los del camino, ¿verdad? Entonces por eso dice, en el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, ¿verdad? Y tenemos a un sumo sacerdote. Pero lo importante más que la mitad para acá que dice, acerquémonos. ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo debe estar? Sincero, en plena certidumbre de fe. Por eso Cristo dijo, esta generación demanda señales, quiere ver, no se le va a dar más que la de Jonás, porque ahora es por fe. Por eso dice 1 Corintios 13, dice que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Entonces, si nos los está mostrando con fuego que desciende del cielo, con cosas materiales, entonces ¿para qué tengo fe? Él me lo muestra a mí, ¿verdad? ¿Para qué? Cuando en realidad Él está más cerca de lo que nosotros pensamos. Lavado los cuerpos, dice, pero los corazones de mala conciencia. Tenemos que tener una conciencia limpia, como la de Salinas de Gortari. Salmo 89:15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de Dios? Ustedes no son su propio cuerpo. Gloria al Señor. Allí están. Yo no sé si ya se dieron cuenta, pero dijo Cristo, esta generación mala y perdida de mala señal no tendrá más que la de Jonás. ¿Quién? Esa generación. Pero ahora, aquí está la clave. Ahora la presencia de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el tabernáculo? ¿Verdad? Entonces ahí está, dice, cercano está Jehová a todos los que lo invocan. Entonces cuando la nube de los problemas llega a nuestra vida, nosotros decimos, ¿dónde está tu rostro, Dios? ¿Dónde lo buscamos? Está más cerca, no está aquí, no está allá, está aquí con nosotros. Simplemente no nos está llenando de cosas la cabeza, simplemente está con su fortaleza, su fuerza, ¿verdad? Para que nosotros sigamos adelante de él. Y obviamente ya lo sabemos, yo creo que ya lo pensaste. ¿Cómo está dentro de nosotros? ¿Por el qué? El Espíritu Santo. Dios con nosotros. Esta es la generación. Ellos no lo tenían. David no lo tenía. Los demás no lo tenían. ¿Verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajó en el Antiguo Testamento y usaba a algunas personas, pero no era el tiempo de que él viniera. Juan 14:20 dice más. Aquí está, hermano, anótalo. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que has leído. En el momento, no sé si les ha pasado, hermano, a mí me ha pasado, que en el momento que estamos en una situación, se te vienen textos bíblicos. A mí me ha pasado, la verdad. Problemas así, hace poco, el problemón que tuvimos, gracias a Dios fue solamente dinero. Pero cuando la familia tambaleó, yo me acordé que yo dije, no, yo soy cristiano, ellos no. Y yo estaba firme y le dije, tranquilo. Le digo, no está en un hospital, no están declarándolo casi muerto, no se accidentaron, están ahí.
que hay que ir a pagar, hay que pagar el dinero, dale al César lo que es del César. Y a mí no me lo ocupa a mí, porque también. Pero es bonito, hermano. Y yo me permanecí. A los 2 días. Oye, ya está. No piensen en eso ya. Están aquí con nosotros, vivos. El Señor permitió que estuvieran aquí. Entonces, hermano, ahí lo dice claramente. Vos recordarás cuando mi madre, cuando se me fue mi abuelita, yo estaba en Tampico, ella estaba aquí, muere. Yo en la tarde sentí una aflicción, como que la presión, yo no sabía por qué. Al otro día, como a las 8 de la mañana, me avisaron de que era que había fallecido en la madrugada. Y yo corría a la bodega de mi trabajo y yo quería llorar, real, hermano, en ese momento que yo me puse así que a la posición para poder llorar, ¿no? Y de repente en mi mente apareció: no te he dicho que entre 3 días que esté muerto vivirá. Y luego me dice: ¿por qué buscas entre los muertos a quien vive? Y esos 2 que estaban golpeando mi mente, y yo dije: tienes razón, ¿qué hago yo aquí? Agarré y me salí de ahí. Uy, pero no te auxilio, pues tendré que ir mañana. Entonces, el Señor llega en ese momento. El Espíritu Santo dice: os recordará todo lo que os he dicho. Pero hay que estar pendiente de lo que Él dice, ¿verdad? Hechos 17 dice: Dios hizo esto para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, ¿verdad?, lo encuentren. En verdad, dice Él, no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él, ¿qué? En Él vivimos, nos movemos, existimos, como algunos, dice, de sus poetas dijeron, de Él somos descendidos. Ya que más claro nos queda, hermano, que nosotros no necesitamos tanto más que realmente darle la gloria al Señor y decirle: gracias, tu misericordia es infinita. Porque en lugar de mandarlo que señale de esto, nos llena con su Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Estás lleno del Espíritu Santo, tienes que confiar que estás lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hay problemas? Sí, los hay. David lo tuvo. Y lo leímos muchas veces. Por eso hice énfasis en varios textos. Y me quedé corto porque hay más. Pero no iba a dar aquí a las 12. Pero realmente, hermano, es para que nosotros sigamos haciendo esa búsqueda. Y sé que en el momento, ¿por qué hago tanto énfasis? Porque todos tenemos adversidad. Y todos queremos un día decirle: Señor, muéstrate en mi vida. O quiero que mi familia vea lo grande que es. Sí lo ven. Porque no es el mismo patrón de conducta, pero si la persona sigue conduciéndose igual, sigue siendo la misma persona, claro que no lo ve. ¿Quién lo está ocultando? Él se está ocultando, no, el sol sigue ahí. Nosotros nos estamos ocultando, nosotros le decimos: métete para allá, que no veas lo que yo realmente soy, ¿verdad? Pero el Señor tiene que estar siempre con nosotros. Está en un momento, y qué hermoso este texto. Yo la verdad lo he leído muchas veces, esto cuando dice: Él no está lejos, pues en Él vivimos. Esa es la palabra Él. O sea, está en un tono de dentro de Él. Él no dice con Él, o sea, ahí al ladito. No, en Él, dentro de Él. Dice: y yo moraré con ellos. Entonces, pero desafortunadamente no es para todos, ¿verdad? No, solamente aquellos que han lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo. Aquel, como decía yo la vez pasada, que nos ha hecho una transfusión de sangre, el ADN se ha corregido. Termino con esto, hermano. Ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad. Segunda de Reyes 25 le dice el Señor: vuelve y dile a Ezequías, yo quiero que lo tomes para ti, el Señor. Yo te lo deseo. Yo estoy orando y permítame, Señor, que mis hermanos darle este mensaje y que estas palabras les llegue como tú le estás diciendo, ¿verdad? El Dios de David, tu padre, he oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a ¿qué? Voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso este mensaje. A mí me gustó mucho. Yo dije, tienen que escucharlo, tienen que anotarlo, porque Él dice a todos nosotros, está con nosotros y dice: he oído tu oración. Sí,
A Daniel le dijo, he oído tu oración, pero el ángel que mandé en el momento, le dice el ángel, desde que tú oraste, salió la respuesta, pero toda la nube de problemas y demonios que había, ahí se detuvo. Tuvo que venir un arcángel más poderoso para poder pelear contra ese. Entonces, a veces el problema es tan grande, a veces está influenciado por demonios alrededor, que la bendición no. Pues un ángel no tiene tanto poder como un arcángel, pero tuvo que venir un arcángel para poder llegar allí. Así llegué a ese, pero el otro ya estaba peleando. El príncipe de Persia es el demonio, ahí lo tiene entretenido, es fuerte. Entonces, permanezcamos enfermos, por eso decía yo al principio, no es a través de que, a ver, compruébame, si sale mi familiar de ese problema, yo creo más en ti. No, es por fe. Fe en la certeza de lo que es posible, la convicción de lo que es. ¿Eso qué significa? Yo ya estoy seguro de lo que es. Y si tú dices, Señor, hoy lo creo, hoy lo acepto, lo que tú decidas, lo estás ya como hecho. Yo siempre me levanto y le digo al Señor, le doy gracias incluso desde las 5 de la mañana, claro, y le digo gracias hasta por los alimentos que ya mandaste para mí, ya están preparados. Me decía una vez una amiga allá en el trabajo que dice, yo he estado trabajando en los bancos y dice, ¿y qué pasa? Porque le digo, mira, ya está tu dinero, sí, ya está tu bendición, ¿verdad? Solo tienes que tomarlo, tienes que ponerte en el camino de algo, pregúntale al Señor. Ahora, ya lo preparaste, ¿qué tengo que hacer yo para poder ir y tomar? Algo está pasando ahí, tengo que romper alguna situación, alguna relación, algún problema, a lo mejor incluso espiritual, porque no sabemos a veces alrededor que tenemos. Entonces, hablar con el Señor, ¿verdad? Y termino con esa imagen, ¿verdad? Hermanos, espero, y a todos también aquellos, porque gracias a Dios, unos amigos que le he estado hablando me pidieron que les mande las grabaciones, y primeramente Dios me será, y otros que también ya lo he tenido en mi Facebook, y yo les mando los videos que aquí se graban, y espero los bendigo muchísimo, y espero que sean para que pues pronto, lo más pronto posible, se entreguen a Jesucristo a través del bautismo. Así que le dejo lugar a mi hermano que le toca seguir dirigiendo. Dios me lo bendiga, hermano, que sea de mucha bendición para Dios.